Dedicado a las vidas perdidas el 11 de septiembre de 2001. Y a la cantidad infinita de vidas que continuaron como resultado. El objetivo por el cual estábamos peleando la guerra era el más alto que un hombre pueda concebir. Era la libertad y la independencia de nuestra nación. Adolf Hitler, Mein Kampf, volumen 1, capítulo 6, 27 de febrero de 1933. ...27 de febrero de 1933... ...a las 21:27... ...un incendio enorme se inició dentro del Reichstag... ...el Parlamento alemán. Marinus van der Lubbe, un comunista holandés medio ciego de 24 años... ...fue hallado detrás del edificio y arrestado de inmediato. Luego de un interrogatorio y un juicio... Marinus fue decapitado... 3 días antes de cumplir 25 años. Los historiadores dicen que la policía de la Gestapo ingresó al Reichstag a través de un túnel subterráneo y roció el edificio con químicos y gasolina, y que Marinus van der Lubbe llegó luego para iniciar el incendio con su camisa. Más tarde esa noche, Adolf Hitler y Hermann Göring se encontraron frente a los escombros en llamas para hacer una lista de comunistas y ejecutarlos en esa misma noche. Al día siguiente, Hitler promulgó el decreto del incendio del Reichstag, que suspendía la mayoría de las libertades civiles y prohibía las publicaciones consideradas no amigables con la causa nazi. Hitler luego tomó el control nazi del Parlamento alemán, promulgó las leyes que lo habilitaban y comenzó su invasión a los países limítrofes, empezando por Polonia. El 11 de septiembre de 1941, se cavó la tierra en el Pentágono en Arlington, Virginia, y comenzó la construcción. El 7 de diciembre de 1941, la Marina Imperial Japonesa ataca la flota de la Marina de Estados Unidos en el Pacífico en Pearl Harbor, Oahu, Hawái. Allí mataron a 2.403 estadounidenses y otros 1.178 fueron heridos. A pesar de que Roosevelt recibió muchas advertencias que indicaban que el ataque era inminente, retuvo la información y comunicó a sus comandantes que las negociaciones con Japón estaban en proceso. El Comité de Investigación de Pearl Harbor escucha el testimonio del almirante Kimmel, el líder de la Marina en Pearl Harbor al momento del ataque japonés. Solo necesitábamos una cosa. Esa necesidad vital era la información disponible en Washington de los envíos interceptados que decían cuándo y dónde era probable que Japón atacara. Yo no recibí esta información. Una serie de investigaciones del gobierno llegaron a la conclusión de que existía conocimiento previo considerable respecto de los planes de Japón. El 7 de diciembre, Roosevelt declara ese ataque cruel y no provocado un acto de guerra entre Estados Unidos y el Imperio japonés, y pide carta blanca para ingresar a la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945, la Alemania nazi se entrega formalmente ante las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Rendición masiva del enemigo. Al inicio de ese mes, la milicia de Estados Unidos comenzó a reclutar a los científicos más prominentes de Alemania nazi. El proyecto, conocido como Operación Clip, incluyó a más de 100 individuos con el objeto de hacer avanzar la tecnología de Estados Unidos. 16 de julio de 1945, el Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá para desarrollar armas nucleares estratégicas, culmina con una detonación en Nuevo México apodada Prueba Trinity. La detonación era equivalente a 19 kilotones de dinamita y dejó un cráter de vidrio radioactivo de 3 metros de profundidad y 300 metros de amplitud. Más tarde se usó una variación de esta bomba en 2 ciudades.
Hiroshima, Japón. 70.000 personas murieron instantáneamente como resultado. La bomba arrasó completamente 3 kilómetros cuadrados e inició incendios a través de casi 20 kilómetros cuadrados, dejando prácticamente nada en el epicentro. El 75% de la ciudad fue extremadamente dañada o destruida y unas 100.000 personas murieron por la radiación en los años siguientes. Nagasaki, Japón. Mataron a 40.000 y casi 30.000 fueron heridos. La bomba destruyó 3 kilómetros cuadrados e inició un incendio a lo largo de casi 5 kilómetros. Al final, el proyecto Manhattan costó casi $2.000 millones y empleó a más de 130.000 personas en 3 instalaciones a través de 3 estados. Investigación y diseño en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y 2 plantas construidas específicamente para el proyecto. Enriquecimiento de uranio en Oak Ridge, Tennessee, y enriquecimiento de plutonio en Hanford, en el estado de Washington. En ese momento era el esfuerzo de construcción más grande en la historia de Estados Unidos, y toda la operación fue supervisada por el general Leslie Groves, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Groves usaba una práctica conocida como compartimentalización, que limita a la inteligencia a una base de necesidad de saber y a menudo deja a oscuras a aquellos que están trabajando en el proyecto. Comunidades enteras y nativos fueron literalmente obligados a empacar y mudarse. A pesar de que cientos de miles de personas fueron directamente afectadas, el proyecto Manhattan se mantuvo en secreto, tanto así que el vicepresidente Harry Truman supo de su existencia solo después de la muerte del presidente Roosevelt. El mismo general Groves dijo que la compartimentalización del conocimiento era el verdadero núcleo de la seguridad. Cada hombre debía saber lo que necesitaba saber y hacer su trabajo y nada más. Hasta el día de hoy, gran parte del proyecto Manhattan es información clasificada. 21 de noviembre de 1945. Comienzan los juicios de Nuremberg, un tribunal internacional para condenar los crímenes de guerra nazis. 12 fueron ejecutados. El resto fue apresado, absuelto o se suicidó antes del juicio. Y aquí está el jet presidencial. Lleva US Air Force No. 1 impreso a un costado. Y la multitud comienza su ovación. Ahora gira en la colina, la montaña, y en minutos llegará al mercado. Antes pasó por la autopista Stemmons, e incluso la autopista estaba repleta de espectadores esperando su oportunidad de ver al presidente dirigiéndose al mercado. Al parecer algo ocurrió en la carretera. Repito, algo ocurrió en la carretera. Hay mucha gente corriendo cuesta arriba por la calle Elm, junto a la autopista Stemmons. Un momento, por favor. Algo ocurrió en la carretera. Un momento, por favor. El presidente de Estados Unidos está muerto. Juro solemnemente que desempeñaré con fidelidad la presidencia de Estados Unidos. 4 de agosto de 1964. 2 barcos estadounidenses reportaron haber sido atacados por unidades de la milicia vietnamita en el Golfo de Tonkin, por las costas de Vietnam. El presidente Lyndon Baines Johnson inmediatamente declaró que fue un ataque no provocado y ordenó ataques en represalia contra Vietnam del Norte, pidiendo al Congreso que autorizara la acción en el sudeste asiático. Los legisladores creyeron las declaraciones de Johnson y actuaron con rapidez, dándole carta blanca para que usara las fuerzas militares en Vietnam. Sin embargo, documentos desclasificados de la Agencia de Seguridad Nacional en 2005 confirman que el ataque nunca ocurrió. La resolución del Golfo de Tonkin fue firmada por el presidente Johnson el 10 de agosto de 1964. Este decreto fue la puerta a través de la cual Estados Unidos entró oficialmente a Vietnam.
En marzo de 1968, en una misión que no era de rutina, una misión muy dura, peleada, de buscar y destruir en una zona de fuego libre al sur de Vietnam, un lugar llamado Vinh Bail Quang Ngai, en la parte norte de Vietnam. El ejército dice que hay un pelotón liderado por el teniente primero William Calley Jr. El ejército declara que mataron a 109 habitantes vietnamitas. Calley dice que estaba cumpliendo órdenes. Septiembre de 2000. El proyecto para un nuevo siglo estadounidense, una usina neoconservadora que incluía Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Jeb Bush, emitió su informe titulado Reconstruir las defensas de Estados Unidos. El informe pide una revisión general de la milicia de Estados Unidos y alienta a que se luchen y se ganen guerras en diversos lugares. Declaran que el proceso de transformación, incluso si trae cambios revolucionarios, posiblemente sea largo, además de ser un evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor. 17 de los participantes del proyecto luego tomaron posiciones en la siguiente administración de la Casa Blanca. Varios años después del 11 de septiembre de 2001, a pesar de que el World Trade Center se está reconstruyendo lentamente, los familiares y sobrevivientes están lejos de reconstruir las vidas que fueron destruidas en ese fatídico día. La comisión del 9/11, la investigación oficial sobre lo ocurrido, publicó sus hallazgos y ya cerró sus puertas. Sin embargo, aún quedan preguntas en la mente de muchos.
¿Qué puede llevar a tanta gente a continuar cuestionando un evento tan trágico? Los eventos del 11 de septiembre se usaron para dar forma a toda la política interna y externa de la administración Bush. Si se prueba que los detalles de los eventos son una mentira, entonces la autenticidad de toda la administración de Bush debería ser cuestionada. Daremos otra mirada al 11 de septiembre, comenzando por aquellos supuestamente responsables de los ataques. A todos ellos se les debería haber negado la entrada a Estados Unidos. No fue necesario que vencieran al sistema. El sistema estaba preparado a su favor desde el principio. Joel Mowbray, de National Review, sobre las visas de los secuestradores. En la tarde del 11 de septiembre, Osama Bin Laden había sido oficialmente culpado por los ataques. A pesar de que una serie de figuras internacionales cuestionaron la versión estadounidense de los hechos, incluyendo al presidente de Egipto Mubarak y el general Hamid Gul, el ex jefe de inteligencia de Pakistán, quienes dijeron que el ataque del 11 de septiembre había sido planeado por el Servicio de Inteligencia de Israel. El 16 de septiembre, Bin Laden niega oficialmente su responsabilidad en la televisión de Al Jazeera. Sin embargo, Bush reclama que quiere a Bin Laden vivo o muerto, y la CIA es enviada a Pakistán para traer su cabeza en una caja. El 13 de diciembre de 2001, el Departamento de Defensa divulga una cinta de video supuestamente descubierta en una casa en Afganistán. Osama Bin Laden discute los ataques, pero no se hace responsable. Los principales medios estadounidenses e incluso el presidente Bush mostraron esta cinta como prueba absoluta de su culpa, a pesar de que la traducción no fue realizada por un tercero, sino que fue conducida por el Departamento de Defensa. Los establecimientos internacionales y muchos otros cuestionan la legitimidad de la cinta. Examiné cuidadosamente las traducciones del Pentágono. La traducción es muy problemática. En los lugares más importantes donde se prueba la culpa de Bin Laden, la traducción no es idéntica al original en árabe. En un video emitido por Al Jazeera 3 días antes de las elecciones presidenciales de 2004, Bin Laden supuestamente acepta por primera vez la responsabilidad por el 11 de septiembre. Al Jazeera no explica cómo recibieron la cinta. El video definitivo de Bin Laden fue emitido en 2006. ¿Alguien más ve un problema aquí? Osama Bin Laden nunca fue capturado ni oficialmente condenado por lo sucedido el 11 de septiembre de 2001. A pesar de que ocasionalmente se divulgan cintas de audio atribuidas a él, hasta la fecha la mayoría lo considera muerto. En cuanto a los secuestradores, los 19 secuestradores fueron definidos como musulmanes fanáticos, que lograron ingresar a Estados Unidos sin problemas y no trajeron sospechas respecto de lo que planeaban. Primero, no eran musulmanes devotos que pasaron sus últimos días preparándose para el paraíso. En los meses y las semanas previos a los ataques, algunos de los secuestradores fueron vistos varias veces en bares de desnudistas e hicieron varios viajes sin explicación a Las Vegas. Bebían mucho, recibían bailes eróticos, compraban juguetes sexuales y tuvieron sexo con prostitutas, gastando cientos de miles de dólares en cuestión de horas. La Comisión 911 declaró que Estados Unidos solo conocía a 3 de los secuestradores con anterioridad a los ataques: Nawaf al-Hamsi, Salim al-Hamsi y Khalid al-Midar. Eso para empezar. Aukai Collins dice que le pagaban $2.500 al mes como informante del FBI en Phoenix. En una increíble declaración a ABC, dijo que 3 años antes del 11 de septiembre, él comenzó a remitir al FBI información sobre Hani Hanjour, un joven saudita que luego ayudó a volar el vuelo 77 secuestrado de American Airlines para chocar contra el Pentágono. Sabían que vivía en Phoenix, sabían su número telefónico, sabían su domicilio, qué auto conducía, sabían todo lo que tenían que saber sobre él.
El FBI niega enfáticamente que Collins haya proporcionado información sobre Hani Hanjour, pero admiten que le pagaron a Collins para que monitoreara las comunidades islámica y árabe de Phoenix debido a sus antecedentes poco habituales. Una vez en Phoenix, en 1996, el FBI le pidió a Collins que se concentrara en un grupo de jóvenes árabes, muchos de los cuales estaban tomando clases de vuelo. Bebían alcohol, andaban con chicas, se divertían, vivían todos juntos en un apartamento. Collins dijo que proporcionó datos básicos al FBI, dejando que ellos continuaran desde allí. Dos de los secuestradores incluso vivían con un informante del FBI en San Diego y fueron visitados por Hani Hanjour y Mohamed Atta. Finalmente, una unidad de inteligencia con el nombre de Able Danger declaró haber identificado a Mohamed Atta y a otros 3 secuestradores 2 años antes del 11 de septiembre. Por supuesto que el Departamento de Defensa y la Casa Blanca oficialmente lo niegan. El director del FBI, Robert Mueller, dijo que los secuestradores no dieron pistas de lo que planeaban a quienes los rodeaban. Sin embargo, esto resultó estar lejos de la verdad. Poco después de que Atta llegara al país, intentó convencer al gobierno de Estados Unidos de que básicamente financiara su plan y pidió un préstamo al Departamento de Agricultura. Jonelle Bryant es la oficial de préstamos de USDA en Homestead, Florida, a quien Atta se acercó en mayo del 2000. Bryant dijo que fue este comercial de televisión acerca de cómo pedir dinero prestado al gobierno lo que llevó a Atta a la oficina del USDA para pedir $650,000. Quería financiar un avión de 2 motores para 6 pasajeros y retirar los asientos. Dijo que era ingeniero y que quería construir un tanque químico que entraría en el avión. Bryant denegó el pedido de Atta, pero pasó más de 1 hora con él, hablando de Bin Laden, Al Qaeda y objetivos. Dice que Atta miraba fijo la foto aérea de Washington en la pared de su oficina. Sacó un fajo de billetes de este tamaño y arrojó el dinero sobre mi escritorio. Realmente quería esa foto. Hizo preguntas sobre el Pentágono y la Casa Blanca y yo lo señalé. ¿Preguntó sobre el Pentágono? Sí, de hecho, él se dio cuenta de dónde estaba el Pentágono. Bryant dice que Atta también le preguntó sobre la seguridad en el World Trade Center y qué sabía ella sobre Chicago, Seattle y Los Ángeles. El secuestrador Hamza al-Ghamdi tenía un vuelo reservado para la tarde del 11 de septiembre y 2 luego de esa fecha, uno de Los Ángeles a San Francisco y 2 dentro de Arabia Saudita. Las complejidades de los supuestos secuestradores son muchas. Solo podemos empezar a rasguñar la superficie aquí. Incluso lograron encontrar el pasaporte del secuestrador Satam al-Sugami, perfectamente intacto, en una vereda antes del colapso de la Torre Sur. ¿Es posible que los secuestradores solo fueran chivos expiatorios en un plan mucho más grande que ellos o que Bin Laden? Tengan cuidado porque estamos en la mira. Nos están grabando y estas cintas serán entregadas. ¿Te copian todos? Me alegra no volar hoy. Te copiamos. No te preocupes, Jim. Te secuestraremos con el auto camino a casa. Entre septiembre de 2000 y junio de 2001, la Administración Federal de Aviación envió aviones de guerra a interceptar otros aviones 67 veces. Las intercepciones eran una rutina y habitualmente ocurrían dentro de los 10 minutos de una señal de problemas, como perder contacto de radio y señal, o salirse de la ruta de vuelo. Dicen que el 11 de septiembre, 4 aviones comerciales se salieron de ruta y quedaron fuera de comunicación y que ninguno de ellos podía ser interceptado. Nunca pasó por el proceso de pensamiento de nadie cómo proteger a Estados Unidos, ya que nunca pensamos que los atacantes chocarían no 1, sino 4 aviones comerciales
contra preciosos objetivos estadounidenses. Nunca. Creo que nunca nadie podría haber previsto que esta gente tomaría un avión y lo haría chocar contra el World Trade Center, que tomaría otro y lo haría chocar contra el Pentágono. Nadie en nuestro gobierno, y creo que tampoco en el anterior, ha podido predecir que habría aviones chocando contra edificios a semejante escala. Pero resulta que eso no es verdad. Los planificadores de la milicia estadounidense visualizaron y practicaron esos escenarios. Tal como lo reportó el USA Today, el jefe de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos, NORAD, condujo ejercicios con jets de guerra simulando que aviones secuestrados chocaban contra las Torres Gemelas durante 2 años anteriores a los ataques. Los planificadores del Pentágono también predijeron el ataque al Pentágono 5 meses antes de que ocurriera. Según este email del Pentágono de 2001, los oficiales de la Fuerza Aérea querían un juego de guerra en el cual un grupo terrorista secuestrara un avión comercial y lo hiciera chocar contra el Pentágono. La idea era verificar el tiempo de respuesta para lanzar jets de guerra, pero según el email del Pentágono, el plan fue rechazado por los funcionarios superiores por ser demasiado irrealista. Aún quedan preguntas importantes sobre la respuesta de NORAD del día del ataque. ¿Por qué, a pesar de todos los ejercicios y la planificación, no había jets de guerra ubicados en ninguna parte cerca de Nueva York o Washington? Es una historia increíble. Gracias, Brian Cross. Uno de los ejercicios conducidos con anterioridad al 11 de septiembre se llamó Amalgama Virgo. Fue conducido al inicio de junio de 2001 y simulaba una serie de ataques terroristas exitosos. Su objetivo era focalizarse en amenazas no convencionales, como el secuestro de un avión de línea comercial que sería chocado contra el Capitolio. Una parte del ejercicio involucraba a una víctima haitiana de SIDA, que hace un trato con un cartel de droga colombiano para chocar un jet privado contra la base aérea Tyndall en Florida, a fin de asegurar el financiamiento para pacientes con SIDA. Incluso redactaron una nota suicida por él. NORAD entregaba mensajes guionados del FBI a los controladores que participaban en los juegos de guerra. Y adivinen quién estaba en la portada de la propuesta: Osama Bin Laden. La segunda parte del ejercicio, que fue planeada antes del 11 de septiembre, pero que no fue ejecutada hasta 2002, incluía 2 aviones Delta con pilotos reales en la ruta de vuelo. Agentes del FBI secuestraron los aviones y los desviaron a locaciones seguras. El FBI dice no tener registros de este ejercicio. De hecho, había múltiples juegos de guerra en ejecución el mismo 11 de septiembre. Pero antes de cubrir eso, en la mañana del 11 de septiembre, el presidente Bush estaba en Florida promocionando una política de educación. Aproximadamente a las 8:30 horas, abandonó su hotel y se dirigió a la escuela primaria Booker en Sarasota. Antes de entrar al edificio, ya tenía conocimiento de que un avión había chocado contra una de las Torres Gemelas. De hecho, más de una vez, Bush dijo que vio el primer choque en vivo por televisión. Esto es imposible, a menos que el presidente Bush haya visto algo que el público no vio. El video del primer choque no fue transmitido hasta esa noche. Minutos después de que el vuelo 175 chocara contra la Torre Sur, el jefe de personal Andrew Card le habló al presidente Bush al oído y luego se retiró. Y el presidente continuó escuchando Mi cabra mascota. A pesar de que ambas torres habían sido chocadas y de que se sospechaba que había otro avión secuestrado en el aire, él permaneció en la escuela durante media hora y se dirigió a la nación a las 9:30 horas. ¿Cómo es posible que el servicio secreto permitiera esto? El itinerario del presidente Bush había sido de público conocimiento desde el 7 de septiembre. El único modo de que Booker Elementary no fuera un objetivo era que el servicio secreto supiera que no lo era. Dicho eso, el 11 de septiembre era el segundo día de Vigilant Guardian, un ejercicio montado por los jefes de personal y NORAD, que simulaba aviones secuestrados en el noreste de Estados Unidos. Lo hacía colocando estímulos en las pantallas de los controladores militares del sector de defensa aérea del noreste en Rowe, Nueva York, conocido como NIATS. A medida que los ataques se sucedían, los controladores en NIATS pensaban que lo que estaban viendo era parte de un ejercicio. Escuchen, chicos, es posible que haya un segundo secuestro. Busco un altavoz, pero no lo veo.
Hoy tenemos terroristas inteligentes. No nos dan la posibilidad de comunicarnos. ¿Cuáles son las posibilidades de que un juego masivo de secuestros de guerra comience en la mañana del 11 de septiembre y paralice el sector de defensa completo donde ocurren los ataques? Mejor aún, ¿quién tomó la decisión de programarlo para ese día? Vigilant Guardian era una rama de Global Guardian, un ejercicio de Armagedón que se condujo en la base Offutt de la Fuerza Aérea en cooperación con NORAD. La base Barksdale de la Fuerza Aérea en Luisiana también participó en Global Guardian. En lugar de regresar directamente a Washington, D.C., el presidente Bush voló de Booker Elementary a las bases de Offutt y Barksdale antes de regresar a la Casa Blanca. Otro juego de guerra, Northern Vigilance, llevó aviones de guerra de locaciones desconocidas a bases en Canadá y Alaska para monitorear una flota de aviones rusos. 3 F-16 de la base Andrews de la Fuerza Aérea, ubicados a solo 24 kilómetros del Pentágono, fueron llevados a 180 millas náuticas de distancia para una misión de entrenamiento en Carolina del Norte, dejándolos imposibilitados de defender el Capitolio de la nación. La base Langley de la Fuerza Aérea, que se encuentra a 209 kilómetros del Pentágono, no lanzó jets de guerra hasta las 9:24, media hora después del ataque a la Torre Norte y 10 minutos antes del ataque al Pentágono. A pesar de que el mayor Kevin Nasipany en NIANS le ordenó que volaran hacia el Capitolio, fueron enviados al Océano Atlántico. Cuando el Pentágono fue golpeado a las 9:37, ellos estaban a 209 kilómetros, más lejos que cuando empezaron. Para peor, la Oficina de Reconocimiento Nacional en Virginia, que monitorea y controla los satélites de la nación, a las 8:45 comenzó un ejercicio conducido por un equipo de la CIA, en el cual un avión choca contra sus oficinas centrales. Hay otros juegos de guerra que aún deben divulgarse. Repasemos. En la mañana del 11 de septiembre, la milicia de Estados Unidos estaba conduciendo juegos de guerra en los que jets de guerra fueron enviados fuera del país. Aviones chocaban contra edificios y aviones secuestrados entraban y salían del radar, dejando a los controladores militares confundidos respecto de si los eventos eran reales o un ejercicio. ¡Qué coincidencia! Estamos intentando localizar información acerca de su actual ubicación. Un modo 3. ¿Tiene alguna información? No lo sé. Aguarde un momento. ¿Oyeron eso? Nueva York. ¿Puede esperar? Bien. Un momento, por favor. Aguarde. ¡Santo cielo! ¡Oh, Dios! ¡Dios mío! Respondiendo, 1063, The World Trade Center. Desde nuestra ubicación veo mucho humo saliendo del edificio del World Trade Center. En este momento, recomiendo a todos que no se acerquen a esta zona. Es sumamente peligroso. Lo dijo mucha gente, sin duda es un avión, sin duda es un avión. Hay uno al lado del otro del World Trade Center. Es el avión número 2. Se dirige a Washington. Debo decirles que también perdimos al American 77. Disculpe. ¿Hacia dónde se dirigía? También se dirigía a Los Ángeles. ¿Desde dónde, señor? Creo que desde Boston también. De Boston a Los Ángeles. 9:37 horas, Arlington, Virginia. El vuelo 77 de American Airlines choca contra el Pentágono, dejando 125 muertos y cientos de heridos.
Las autoridades del Pentágono niegan que el edificio tuviera defensas contra aviones. El FBI llega en cuestión de minutos y el sitio es declarado como escena de crimen federal, convirtiéndose en su exclusiva responsabilidad. El Pentágono inicialmente negó que sus cámaras hubieran capturado el choque. Sin embargo, en marzo de 2002, se divulgan 5 imágenes a la prensa, a pesar de que el Departamento de Defensa no se hace responsable de su revelación. Durante años, esos 5 cuadros fueron la única grabación pública del ataque al Pentágono. Eso cambió en octubre de 2004, cuando Scott Bingham presenta una ley de libertad de información solicitando cintas de video que hubieran capturado el impacto del vuelo 77. El agente especial del FBI, Maguire, encontró un CD-ROM que contiene copias de 2 grabaciones tomadas por cámaras de seguridad, que se emitieron el 16 de marzo de 2006. Un video tomado de una estación de servicio que está solo abierta para los empleados del Pentágono, emitido el 15 de septiembre de 2006. Y el Hotel Doubletree en Arlington, Virginia, emitido el 7 de diciembre de 2006. Hasta el momento aún no tenemos imágenes claras de lo ocurrido en el Pentágono en la mañana del 11 de septiembre. La historia oficial dice lo siguiente. El vuelo 77 de American Airlines fue tomado por 5 secuestradores, liderados por Hani Hanjour. Hanjour ingresó a Estados Unidos en 1996 para convertirse en un piloto de línea profesional, pero no completó ningún curso. En la mañana del 11 de septiembre, Hani y sus 4 cómplices viajaron al aeropuerto de Dulles, en las afueras de Washington, D.C. Habían pasado las últimas semanas en el Motel Valencia, en Laurel, Maryland, a 9 kilómetros de la Agencia de Seguridad Nacional. Los 5 dispararon los detectores de metales y fueron sujetos a una inspección adicional. Sin embargo, todos abordaron el vuelo 77 de American Airlines, que según el Washington Post, iba inusualmente con pocos pasajeros. De los 188 asientos, solo 64 iban ocupados. De hecho, los 4 aviones involucrados en el ataque del 11 de septiembre iban aproximadamente con un 30% de ocupación. Los secuestradores abordaron junto con Barbara Olson, la esposa del procurador general Ted Olson, y un grupo de empleados de Boeing, Raytheon, el Departamento de Defensa, Lockheed Martin, American Airlines, la Marina, el Ejército y otras agencias gubernamentales. Los secuestradores tenían minutos para dominar a los pilotos, sacarlos de la cabina y obtener el control del avión. Supuestamente el vuelo 77 fue secuestrado sin incidentes a las 8:51, sin llamadas de socorro, sin maniobras evasivas, sin señales de lucha. Todos los pilotos comerciales son entrenados para enviar un código de 4 dígitos, 7500, en caso de secuestro. Según dicen, ninguno de los 4 pilotos lo hizo. Poco después, el avión comenzó a salirse de ruta. El transponedor del vuelo 77 se apaga y desaparece por completo del radar. El vuelo 77 supuestamente voló sin ser detectado de regreso a Washington desde la frontera entre Kentucky y Ohio y reapareció en las pantallas de radar a las 9:32. Si Hani Hanjour hubiera querido provocar el daño máximo, solo tenía que bajar la nariz contra el techo del Pentágono. Pero en lugar de ello, comenzó a dar un complicado giro de 330 grados, cayendo 7.000 pies y exponiéndose 3 minutos extra mientras ejecutaba una maniobra que pilotos experimentados describieron como prácticamente imposible. En esencia, un piloto amateur que no pudo controlar un Cessna en agosto de 2001 ejecutó esta maniobra casi imposible en un 757 con precisión y habilidad un mes más tarde. Los controladores de vuelo en el aeropuerto internacional de Dulles estaban convencidos de que el avión era una nave militar. Todd Lewis maneja el radar en el aeropuerto de Dulles. Una de mis colegas vio un objetivo en movimiento del noroeste al sudeste. Y era una cuenta regresiva, 16 kilómetros. Y notificó al supervisor. 14 kilómetros. Pero nadie sabía que se trataba de un vuelo comercial. No sabían que era el vuelo 77 de American. ¿Qué pensaron, que era un vuelo militar de alguna clase? Yo pensé que era un vuelo militar. Creí que Langley había mezclado algunos bombarderos. Era casi una sensación de alivio.
Debe ser un bombardero. Quizás uno de ellos llegó allá arriba. Se movía muy rápido. Se movía muy rápido como un avión militar puede moverse a baja altura. Debe ser uno de los nuestros que fue enviado y mezclado para controlar nuestro Capitolio. El 757 supuestamente descendió sobre un hotel Sheraton, un anexo de la Marina y la estación de servicio, antes de cruzar el Boulevard Washington. 5 postes de luz fueron chocados y cayeron al suelo. Uno de ellos golpeó contra un taxi. El vuelo 77 logró golpear contra la única sección que estaba reforzada para soportar un ataque terrorista. Incluyendo acero reforzado y ventanas resistentes a las explosiones de 4 centímetros de espesor. La renovación, cuyo plan había comenzado en 1991, estaba a tan solo días de completarse. Irónicamente, si el avión hubiera chocado en cualquier otra parte, las víctimas y el daño hubieran sido mucho mayores. Un área que normalmente hubiera albergado hasta 5.000 ocupantes arrojó solo 125 víctimas. La sección golpeada fue la Oficina Central de Operaciones Navales, Inteligencia Naval y el Centro de Comando de la Marina. También murieron empleados del ejército junto con contadores y analistas de presupuesto. El reporte post-acción del condado de Arlington declara que importante información de presupuesto se encontraba en el área dañada. Entonces, ¿qué quedó del vuelo 77? No mucho. Estas fotos fueron tomadas luego de que el techo del Pentágono hubiera colapsado. La pared externa del Pentágono tenía un agujero de 6 metros de diámetro en el primer y segundo piso y daño visible de 27 metros a través del primer piso. Un Boeing 757 mide 47 metros de largo, 13 metros de alto. Tiene una apertura de ala de 38 metros y pesa casi 100 toneladas. Y desapareció en este agujero, sin dejar destrucción sustancial por fuera. No hay daño visible desde donde las alas o el estabilizador vertical golpearon contra el edificio. Los motores del 757 pesan 6 toneladas cada uno, compuestas de acero y titanio. Si golpean contra un edificio a 500 millas por hora, ¿dónde están las huellas? ¿Dónde están los motores? Al parecer, el 757 desapareció por completo en el edificio. El 757 tiene muchas partes que son virtualmente indestructibles, marcadas con un número de serie específico añadido al avión. Hasta la fecha, no hemos visto ni una pieza positivamente identificada como parte del vuelo 77. Adicionalmente, el césped no sufrió daños por impacto. Eso significa que el vuelo 77 logró dar contra el Pentágono mientras estaba a unos pies sobre el suelo. Y de los videos que se han emitido, ninguno muestra claramente un Boeing 757. También hay un agujero de salida en el Pentágono que ningún reporte oficial explica. Más allá de lo que puede haber chocado contra el edificio, ¿por qué fue chocado es mucho más importante? Norman Mineta fue secretario de Transporte entre 2001 y 2006. En la mañana del 11 de septiembre, cuando el primer avión colisionó contra el World Trade Center, Mineta se dirigió a la Casa Blanca para ingresar al Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, o PEOC. En la audiencia de la Comisión 911 de mayo de 2003, Mineta declaró lo siguiente. Cuando el avión se estaba acercando al Pentágono, un joven entró y le dijo al vicepresidente, el avión está a 80 kilómetros, el avión está a 50 kilómetros, y cuando llegó a los 15 kilómetros, el joven preguntó al vicepresidente, ¿las órdenes continúan en pie? El vicepresidente viró, hizo sonar su cuello y dijo, claro que las órdenes siguen en pie. ¿Has oído algo en contrario? Sin embargo, la Comisión 911 concluye que Dick Cheney no llegó al PEOC hasta las 9:58, más de media hora más tarde. El servicio secreto declara que no tiene registro de cuando Dick Cheney ingresó al búnker. ¿Cuáles eran las órdenes? Si iban a interceptar el vuelo 77, ¿por qué le permitieron chocar contra el Pentágono?
Volvamos a las Torres Gemelas, John, porque tenemos... ¿Qué tenemos? Parece una nueva columna, una gran columna de humo. Esta es la escena ahora en el World Trade Center. Dan Taylor de Good Morning America de ABC se encuentra en las cercanías. Dan, ¿puedes contarnos lo que acaba de ocurrir? Sí, Peter. Les habla Dan Taylor. Estoy a 4 calles del World Trade Center hacia el norte. El segundo edificio golpeado por el avión acaba de colapsar por completo. El edificio entero acaba de colapsar, como si un equipo de demolición lo hubiera dinamitado. Como cuando uno ve las viejas demoliciones de estos edificios. Se ha caído sobre sí mismo y ya no existe. Hablando en general, que un edificio colapse sobre sí mismo de ese modo podría indicar que hubo una explosión, una bomba plantada en el suelo que haría que el edificio colapse sobre sí mismo. Las 10 horas en el este esta mañana está colapsando sobre sí mismo. Este es un lugar donde trabajan miles de personas. No tenemos idea de qué provocó esto. Parece algo así como una de esas implosiones planeadas. Cualquiera que alguna vez haya visto cómo se tira abajo un edificio a propósito, sabe que para hacerlo es necesario ir a la infraestructura subterránea del edificio y demolerlo. 6 millones de pies cuadrados de mampostería, 5 millones de pies cuadrados de superficies pintadas, 7 millones de pies cuadrados de pisos, 600,000 pies cuadrados de ventanas, 200 elevadores. Todo se redujo a polvo. Greg Meyer, Geological Survey. Noticias químicas y de ingeniería sobre el derrumbamiento de las Torres Gemelas. ...9:59... Ciudad de Nueva York, Nueva York. La torre sur del World Trade Center colapsa en el suelo en aproximadamente 10 segundos. 29 minutos más tarde le sigue la torre norte, colapsando en aproximadamente 10 segundos. Luego, más tarde, a las 17:20, el edificio 7 del World Trade Center, un rascacielos de 47 pisos y 90 metros de altura, de pronto colapsa. La explicación oficial es que los escombros caídos de la torre norte crearon una serie de incendios fatales dentro del edificio. Si esto es cierto, este sería el tercer rascacielos con estructura de acero en la historia que ha colapsado debido a daños y fuego. Los primeros dos serían las Torres Gemelas. 5 de agosto de 1970. El One New York Plaza, un edificio de 50 pisos, se incendió durante más de 6 horas entre los pisos 32 y 36. No colapsó. 23 de febrero de 1991. El One Meridian Plaza, un rascacielos de 38 pisos en Filadelfia, se incendió durante 18 años a través de 8 pisos. Más tarde los oficiales lo describieron como el incendio más importante del siglo, pero no colapsó. 4 de mayo de 1988, Banco First Interstate, un rascacielos de 62 pisos en Los Ángeles, California, se incendia durante casi 4 horas, destruyendo 4 pisos y dañando un quinto. Fue uno de los incendios más destructivos en la historia de Estados Unidos. El edificio no colapsó. Incluso las Torres Gemelas sobrevivieron a varios incendios. Primero una serie de incendios en 1975, uno de los cuales fue descrito como luchar contra un soplete. Luego otro en 1999, en el piso 104 de la Torre Norte. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas ardieron durante 56 minutos una y 103 minutos la otra antes de colapsar por completo. Uno podría decir que esto se debió a su construcción. Las Torres Gemelas estaban compuestas por 200,000 toneladas de acero, 355,000 metros cúbicos de cemento, 106 elevadores, 43,600 ventanas y una antena de 34 metros sobre la torre norte. El núcleo de cada torre era un pilar rectangular de 26 metros por 40, compuesto de 47 columnas de acero que oscilaban entre los 91 por 40 y 132 por 55 centímetros. La torre norte fue completada en 1970 con una altura de 417 metros
y la Torre Sur fue terminada en 1973, con una altura de 415 metros, convirtiéndose en las torres más altas del mundo en ese momento. Fueron diseñadas para soportar impactos múltiples de un Boeing 707, que era el avión más grande de la época. Y nos cuentan que estas estructuras masivas fueron destruidas por 37.850 litros de gasolina. Un colapso perfectamente simétrico, que resultó del daño asimétrico, y el colapso siguió el camino de la mayor resistencia. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, en agosto de 2005, finalmente concluyó que no encontraron evidencias que sugirieran que las Torres Gemelas fueran destruidas en una demolición controlada. Es gracioso que lo llamaran Informe sobre el colapso de las Torres Gemelas, porque el informe no explica cómo realmente colapsaron las Torres Gemelas. Dice que en realidad no incluye el comportamiento estructural de la torre. Luego se alcanzó el inicio y el colapso fue inevitable. 10.000 páginas, y ninguna de ellas explica cómo las torres colapsaron del modo en que lo hicieron. En abril de 2007, NIST admitió que no pueden proporcionar una explicación completa sobre el colapso total. Y también que no condujeron pruebas de residuos explosivos. Afortunadamente, alguien lo hizo. Me llamo Janet McKinley. Era residente de Manhattan y vivía justo frente al World Trade Center el 11 de septiembre. Hacía 4 años que vivía allí. Cuando lo recuerdo, fue realmente el mejor momento de mi vida. El 11 de septiembre estaba escribiendo correos electrónicos. Estaba sentada frente a mi computadora y oí la explosión. Inmediatamente vi las llamas. Estaba tan cerca que literalmente podía girar mi cabeza y allí estaba el edificio incendiándose. Estaba con mi amigo Jim Lisi. Vimos todo por la ventana. Él miraba fijo, tomaba fotos. Y las veces que le dije que nos fuéramos, no quiso hacerlo. Me dijo, esto es historia. ¿No ves que estamos viviendo un hecho histórico? Somos parte de la historia. ¿Por qué habríamos de irnos? Estaba en la cocina. Estaba en mi cocina. Tenía flores en la mano. Y el edificio comenzó a derribarse. Nuestras ventanas explotaron. Y él vino corriendo por el apartamento gritando, ¡salgamos de aquí! El edificio se está derribando. Sonaba como si se estuviera cayendo sobre nosotros. Había una nube de escombros que se formó cuando cayó la segunda torre. Se formó una nube de escombros que se convirtió en parte de nuestra vida, porque explotó en nuestra ventana a 80 kilómetros por hora. La nube explotó dentro. Explotó sobre nosotros. Mucha gente quería investigar si los colapsos fueron demoliciones controladas. Muchos lo creyeron en ese día. Ese era el comentario de todos. Incluso los periodistas pensaron que eran demoliciones controladas. Había mucha controversia respecto de si lo fueron o no. Tuve amigos míos que también sufrieron lo que yo sufrí. Ellos conocían a un científico llamado Stephen Jones de la universidad. Soy el Dr. Stephen Jones. Tengo un doctorado en física de la Universidad de Vanderbilt de 1978. Tengo un diploma en ciencias de la Universidad Brigham Young de 1973. Me gradué con honores. Y después del doctorado, hice un trabajo en Los Alamos Mason Physics. En junio de 2007, estaba examinando una muestra de polvo que obtuve de Janet McKinley. Estaba usando una lupa y también la miré con mis ojos directamente y con un microscopio óptico, pero en estéreo. Así podía ver mejor en 3 dimensiones. Y lo que encontré
fue una astilla que parecía una astilla de pintura. Al principio pensé que no era muy interesante, pero era muy llamativa de aspecto. Tenía un color anaranjado rojizo. Y luego encontré varias de estas astillas y todas tenían un material gris adherido al costado del material rojo. Estaban en capas. Luego encontramos muchas capas, pero la mayoría de ellas tenían dos capas, roja y gris. Llevé una de estas astillas al microscopio de electrones y lo observamos con ese microscopio. Luego usamos un sistema donde pudimos determinar los elementos. Y lo que encontramos en el material rojo es una combinación de aluminio y óxido de hierro. Estos son los componentes de la reacción exotérmica. Entonces lo analizamos con el microscopio de electrones, cada vez en más profundidad y más magnificados. Llamé a un colega, el doctor Jeffrey Ferrer. Es experto en el microscopio de electrones. Él rompió una de estas astillas rojas y luego sacó 4 muestras diferentes. Al romper una pieza obtiene una superficie fresca. Porque en el polvo hay toda clase de cosas. Hay zinc, titanio y calcio. Toda clase de cosas. Él rompió una punta para que podamos ver una superficie fresca y lo que vimos en las 4 muestras que estudiamos en detalle fue carbón, que es importante. Oxígeno, hierro y aluminio. Observamos esto y, excepto por el carbón, estos son los ingredientes. Y averiguamos que los experimentadores, trabajando con reacciones exotérmicas, intentando hacerlas más explosivas, ajustándolas a diferentes aplicaciones de armas, ellos tenían silicona allí y un material orgánico, es decir, un carbón. Y agregaban un polímero como bitón para darle las propiedades que querían. A mí me sorprendió ver carbón y silicona, pero luego encontrarnos en la literatura que eso es lo que estaban haciendo en los laboratorios de armas en Livermore y Los Álamos. Ellos agregan material orgánico porque eso da una gran producción de gas. Cuando el material explota, ahora también tenemos una producción de gas que nos da la fuerza explosiva, por ejemplo. Sugerí que tomáramos una muestra de este material rojo y gris y que lo pasáramos por un instrumento muy sensible llamado calorímetro de escaneo diferencial. Y lo hizo. Uno eleva la temperatura lentamente y un material reaccionará, si es que lo hace. Y si reacciona y produce calor, recibiremos una punta en el calorímetro. Si reacciona rápido, sería una punta angosta. Si se quema durante un periodo de tiempo largo, veremos una punta grande y amplia. Y el área total es la cantidad total de energía liberada. Y eso nos da muchísima información, así que lo que hallamos, lo que el doctor Ferrer halló primero, y estaba muy emocionado cuando me lo dijo, tomó una de esas astillas y la colocó en el calorímetro, y sin duda explotó a 430 grados centígrados. Pero lo más importante es que el pico estaba alto, lo que significaba mucha energía liberada. Y angosto, que en sus términos significa que explotó. Dijo, es esto, este material explota. Se comporta y tiene los ingredientes de la nanotermita. Dijo que en una reacción exotérmica se debería producir hierro fundido. Así que deberíamos ver algunas esferas de hierro. Pensemos en agua rociada en el aire. Obtenemos gotas más o menos esféricas porque la tensión de la superficie hace que el líquido forme una esfera. Es muy simple. Lo mismo ocurre con el hierro fundido de la reacción exotérmica, ya sea termita o una super nanotermita. De cualquier modo, obtenemos el hierro fundido y deberíamos obtener estas gotas de hierro. Entonces él dijo, tenemos que buscar eso. Si no lo encontramos, quién sabe qué es, pero debemos encontrar gotas de hierro fundido. De lo contrario, no íbamos a estar seguros de que teníamos una reacción exotérmica. En este caso, nanotermita. ¡Qué hermosa vista! Si observamos esto, luego de que los materiales rojos reaccionan, obtenemos estas pequeñas esferas, toneladas de ellas. Comparamos los rastros que obtuvimos en este calorímetro sofisticado con nuestros obtenidos con termita conocida.
Estos son datos publicados y nuestro pico es en realidad más angosto. Este material explota muy rápidamente y estos otros investigadores que trabajan con nanotermita conocida también reportaron más energía. Como si el residuo explosivo en el polvo no fuera suficiente, hay otros aspectos perturbadores respecto del colapso de las Torres Gemelas. Tanto la Torre Norte como la Sur colapsaron prácticamente a velocidad de caída libre. 110 pisos que se redujeron a una pila de acero doblado, cemento pulverizado y materiales de construcción en unos 10 segundos. Las Torres Gemelas juntas tenían casi 500.000 toneladas de cemento. Esto fue reducido a partículas del tamaño del talco, envolviendo el Bajo Manhattan con un polvo fino. También resulta que entre los escombros del Ground Zero, debajo de las Torres Gemelas y la Torre 7, se encontró metal fundido a más de 1090 grados centígrados. Los bomberos, trabajadores de emergencia, policías, funcionarios, incluso Rudy Giuliani, fueron testigos de estas temperaturas extremas. Incluso a pesar de la densa lluvia del 14 y el 21 de septiembre, un flujo constante de retardadores de llama y agua que creaban un lago gigante, estos incendios no fueron extinguidos hasta el 13 de diciembre de 2001, convirtiéndose en el incendio estructural más largo de la historia. Si uno quisiera derribar las Torres Gemelas de modo controlado, tendría que contar simultáneamente las 47 columnas de soporte central en la base del edificio. Quizás por eso, una gran cantidad de testigos reportaron explosiones masivas en la base de las Torres Gemelas, algunas antes de que los aviones hubieran colisionado contra los edificios. De hecho, grandes cantidades de humo blanco aparecen en la base de la Torre Sur minutos antes de que colapsara. ¿Aún piensan que el combustible de avión fue lo que derribó a las Torres Gemelas? En casi todos los videos de los colapsos aparecen eyecciones violentas entre 20 y 60 pisos debajo de la ola de demolición. Aquí. 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 Y aquí. Sé lo que están pensando. Si había explosivos dentro del edificio, ¿cómo es que llegaron allí sin que nadie lo notara? Una evaluación de diciembre de 2000 al World Trade Center recomendó que se hiciera trabajo de renovación de inmediato en las columnas de acero que había en los huecos de los ascensores de ambas torres. Turner Construction, una empresa ubicada en el piso 38 de la Torre Norte, fue seleccionada para realizar el trabajo. El director ejecutivo de Turner en ese momento era Tom Leppert, quien tenía lazos personales con George W. Bush y Carlos Gutiérrez, el secretario de Ministerio de Comercio. El Ministerio de Comercio está a cargo de NIST, una agencia que puede sonar familiar. Turner Construction también hizo trabajo de prevención de incendios en los mismos pisos que fueron impactados por los vuelos 11 y 175. Claro que todos los documentos relacionados con el trabajo de Turner en las Torres Gemelas fueron destruidos el 11 de septiembre. Además, el hermano del presidente Bush, Marvin, estuvo en el directorio de Securicom desde 1993 hasta el año fiscal 2000. Securicom, luego conocida como Stratesec, era una empresa de seguridad electrónica respaldada por una compañía kuwaití estadounidense que prestaba el servicio de seguridad a United Airlines, el aeropuerto internacional de Dulles y desde inicios de la década de 1990 hasta el 11 de septiembre al World Trade Center. Según las autoridades del puerto, no hay registros correspondientes al trabajo realizado por la compañía en el World Trade Center. Entonces, una compañía con lazos con la agencia gubernamental que finalmente investigó el colapso fue la responsable del trabajo de renovación dentro de las Torres Gemelas, y la seguridad del edificio era administrada por una compañía con lazos familiares con el presidente Bush. Y no tenemos registros para probar qué hicieron dentro de los edificios. No hay nada sospechoso allí. A menudo me preguntan cómo usaron exactamente esta nanotermita en los edificios. Es como si hubiera gente intentando alimentar las dudas.
Como diciendo que si no podemos explicarlo todo, entonces no tenemos nada. Claro que eso es absurdo. Hemos encontrado material explosivo que no ha explotado en el polvo. El paso siguiente es averiguar quién lo hizo. En otras palabras, hemos hecho el trabajo forense al estilo CSI Ciencia. Ahora necesitamos la investigación penal que va con él para averiguar quién podría haber hecho esto y quién lo hizo. Y de allí en adelante podremos averiguar quién lo ordenó y por qué. No se pudo examinar el acero del World Trade Center. Lamentablemente, los escombros fueron casi inmediatamente enviados al extranjero y fueron vendidos al mejor postor. Esto es destrucción y remoción de la evidencia de la escena del crimen. Los familiares de las víctimas y los ingenieros estaban furiosos por la decisión y exigieron que el acero fuera preservado para investigación. Bill Manning de la revista Fire Engineering públicamente catalogó la limpieza de Ground Zero como una farsa mal concebida. Sin embargo, la operación continuó hasta que el lugar estuvo oficialmente limpio el 30 de mayo de 2002. Más allá de cómo se hizo o quién fue el responsable, lo que les ocurrió a las Torres Gemelas parece bastante obvio. Fueron derribadas en una demolición controlada, tramada y no convencional. Fue un ataque psicológico al pueblo estadounidense y fue llevada a cabo con precisión militar. No creí estar en el lugar correcto. No había nada, solo el agujero. Buscaba alguna pista, la cola, el ala, metal del avión. No había nada. Scott Spangler, fotógrafo local sobre el sitio del choque del vuelo 93. ...10:03, Shanksville, Pensilvania. El vuelo 93 de United Airlines supuestamente choca contra una mina abandonada a 580 millas por hora a los 20 minutos de vuelo desde Washington, D.C. Proliferaba la especulación de que el avión había sido derribado. Primero, la historia era que los pasajeros habían tomado el avión y se sacrificaron para evitar más víctimas. La Comisión 911 finalmente concluyó que el secuestrador, Ziad Jarrah, había hecho colisionar el avión en el suelo. También dijeron que la milicia no supo del vuelo 93 hasta las 10:07 horas, 4 minutos luego del supuesto accidente. ¿Qué rastros quedaron del vuelo 93? Queremos llevar a nuestros espectadores en vivo a Shanksville, Pensilvania. Brian Cabell está allí. Este es el lugar donde el vuelo 93 de United Airlines chocó en su ruta de Newark a San Francisco. Hay novedades en la investigación. Brian, ¿qué puedes decirnos? En la última hora, el FBI y la Policía Estatal han confirmado que anularon una segunda área a una distancia de entre 9 y 12 kilómetros del cráter que dejó el avión al caer. Aparentemente, este es otro sitio de escombros que eleva una serie de preguntas. ¿Por qué hay escombros de este avión y los identificaron específicamente como de este avión? ¿Por qué hay escombros de 9 kilómetros de distancia? ¿Es posible que haya explotado hasta tan lejos? Casi todos los escombros hallados en este lugar están entre 8 y 10 kilómetros de distancia. Esto eleva algunas preguntas. Por supuesto que no queremos sobre especular. He cubierto varios accidentes aéreos en escena y me parece que podríamos decir que no es algo típico que un choque de aviones se extienda a través de un área tan grande. Sin duda no tiene sentido, porque la mayor parte de los escombros fueron encontrados en un área muy compacta, dentro de los 8 o 10 kilómetros, quizás un poco más allá. Y de repente nos dicen que a 9 kilómetros hay otra concentración de escombros. Dicen que son trozos muy pequeños, y en su mayoría son realmente pequeños. La mayoría de los trozos aquí no superan el tamaño de un maletín. En cuanto al sitio de la catástrofe, desde el juez de instrucción del condado de Somerset hasta el intendente de Shanksville, casi todos los testigos oculares hicieron hincapié en lo poco que quedó del avión y sus pasajeros en el lugar de la catástrofe. Vehículos de rescate vinieron más temprano y no encontraron a nadie. No se cree que haya sobrevivientes de este choque en la última hora. Rápidamente quiero hablar con Chris Janicki. Es fotógrafo de la afiliada de Pittsburgh, una afiliada de Fox. Él estuvo allí hace un par de minutos. Chris, vi las fotos. Al parecer no quedó nada excepto un agujero en la tierra. Básicamente es así. Lo único que podíamos ver desde donde estábamos era un gran agujero en la tierra y algunos árboles rotos. Vimos algunas personas trabajando y caminando, pero desde donde podíamos ver no quedaba mucho. ¿Había grandes trozos de escombros? No, nada que nos hiciera distinguir que un avión había caído allí.
¿Humo? ¿Fuego? Nada, todo estaba tranquilo, estaba muy tranquilo. Solo había un par de personas caminando por allí. Parecían parte del equipo del NTSB. ¿De qué tamaño era el agujero? Según mis cálculos, supongo que tendría entre 4 y 6 metros de largo y tal vez 3 metros de ancho. ¿Qué pudo haber en el suelo además de suciedad? ¿Cenizas? No se veía nada, solo polvo, cenizas, personas caminando y árboles caídos. No existe precedente histórico de que un gran avión comercial y sus pasajeros se desintegraran completamente en el impacto, más allá de la velocidad, la causa o el lugar del accidente. El vuelo 981 de Turkish Airlines comenzó a desarmarse en el aire, luego de sufrir una descompresión extrema y cayó en un bosque. Los 346 pasajeros murieron, 40 cuerpos fueron recuperados, 6 de ellos aún en sus asientos. El vuelo 182 de Air India explotó en el aire sobre el Océano Atlántico. Restos del avión y los 131 cuerpos fueron recuperados y se realizaron autopsias. El vuelo 123 de Japan Airlines sufrió fallas mecánicas a 12 minutos de despegar y chocó contra una montaña. Al día de hoy es el incidente aéreo más letal de la historia. Restos e incluso 4 sobrevivientes de los 500 pasajeros fueron recuperados. Esos son solo 3 ejemplos. Y aún así, el 11 de septiembre de 2001, nos dijeron que un 757 cayó en un campo y no dejó restos ni pasajeros identificables. El Departamento de Protección Ambiental también reportó en octubre de 2001 que no se encontraron rastros de combustible en el agua subterránea, ni en el suelo en el sitio del desastre. El vuelo 93 supuestamente chocó con más de 5.000 galones, 37.500 libras de combustible. ¿Cómo es posible? En 2006, durante el juicio al supuesto 20º secuestrador, Zacarías Musawi, el FBI proporcionó un lote de prueba de que supuestamente sobrevivió un choque catastrófico en condiciones casi perfectas. Entre las muestras había un pañuelo rojo, una licencia de conducir del Reino de Arabia Saudita, la licencia de conducir de John Talignani y los objetos personales de la azafata Cissy Lyle, entre los cuales estaba su licencia de conducir y una tarjeta del Hotel Marriott. A pesar de que un 757 logró eliminarse a sí mismo en el impacto, materiales frágiles como papel y tela lograron sobrevivir prácticamente sin rasguños. El FBI también publicó fotos de un motor y 2 piezas de fuselaje. No se especifica dónde las hallaron. Lo que realmente ocurrió cerca de Shanksville, Pensilvania, el 11 de septiembre, aún es un misterio. Pero una cosa parece estar clara. Un 757 no chocó intacto en un campo de Shanksville, Pensilvania. ¿Realmente colapsó un lado del edificio? No lo sé. Alguien se cayó. ¿Qué viste? En un punto estaba bastante claro, pero luego había mucho humo y vidrio. Creo que somos de los últimos en este edificio. Creo que debes irte. Ya se han ido todos. Bien. Asegúrate de que no baje nadie más. Oí que la parte superior del edificio colapsó. En 1984 comenzó la obra del edificio 7 del World Trade Center, un edificio de 47 pisos a 90 metros de la Torre Norte. Abrió al público en 1987 y albergaba oficinas del Ministerio de Defensa, Hacienda Pública y también era la oficina de campo más grande de servicio secreto. El edificio 7 era considerado la estación más grande de la CIA, fuera de Washington, D.C. Los detalles de las funciones de la oficina son información clasificada. La Comisión de Valores también estaba usando el edificio para guardar entre 3 y 4 mil registros relacionados con sus investigaciones. Y por supuesto no tienen registro de qué eran. El 8 de junio de 1999, la oficina del Centro de Comando de Gestión de Emergencias del intendente Rudolph Giuliani en el piso 23 estaba abierta. La nueva oficina está ubicada en el centro de Manhattan, frente a las Torres Gemelas del World Trade Center.
El centro de comando del piso 23 es a prueba de balas y resistente a bombas, con su propio suministro de aire y generadores. Está conectado con los aeropuertos de la ciudad, la Guardia Costera y el Pentágono. Las computadoras pronto tendrán planos detallados de todos los edificios importantes de Nueva York, así como rutas de evacuación. Desde aquí se manejarán los huracanes y las olas de calor y también los ataques terroristas. A pesar de que los funcionarios de Nueva York dicen que su oficina no es impenetrable, confían en que podrán manejar la peor crisis que uno pueda imaginar. Deborah Feyerich para CNN, Nueva York. En la mañana del 11 de septiembre, antes de que el primer avión chocara contra la Torre Norte, el sistema de alarma del edificio 7 fue inesperadamente colocado en estado de prueba a las 6:47, por un periodo programado de 8 horas. Esto suele ocurrir durante mantenimiento, y todas las alarmas de incendio del edificio debían ser ignoradas. Luego de que el segundo avión chocó contra la Torre Sur, la energía del edificio 7 fue deliberadamente cortada y sus ocupantes fueron evacuados. Luego del colapso de la Torre Norte, casi todos los edificios alrededor del World Trade Center fueron totalmente destruidos, pero las estructuras permanecieron de pie. El edificio 3, un edificio de 22 pisos directamente debajo de las Torres Gemelas, fue partido a la mitad por el colapso de la Torre Sur. A pesar de que el edificio fue severamente dañado por los escombros que caían, la estructura permaneció en pie. El edificio 4, un edificio de 9 pisos al este de la Torre Sur, fue casi totalmente aplastado. Lo que queda de la estructura no colapsó. El edificio 5, un edificio de 9 pisos al este de la Torre Norte, sufrió incendios severos y daño estructural. Al edificio 6, una construcción de 8 pisos entre la Torre Norte y el edificio 7, se le hizo un agujero gigante en el techo y tuvo incendios severos. Ni el edificio 5 ni el 6 colapsaron. Tampoco el edificio del Deutsche Bank, que permaneció en pie y actualmente lo están demoliendo viga por viga. Ni tampoco el Hotel Millennium al otro lado de la calle. El edificio 7, un edificio de oficinas de 47 pisos a cientos de metros de distancia, se incendió controladamente en algunos pisos y sufrió daño estructural en su cara sur antes de colapsar completamente al suelo a una velocidad casi de caída libre. El colapso del edificio 7 apenas sí fue reportado el 11 de septiembre y después de esa fecha. Sí, es muy extraño. Ni siquiera fue colisionado por un avión y sin embargo cayó muy rápidamente y esencialmente sobre su propia huella. A pesar de que el colapso del edificio 7 fue claramente un fenómeno, se necesitaba más investigación. El acero del edificio fue retirado del sitio y destruido. No se recuperaron piezas para análisis entre los escombros. Sin embargo, los investigadores voluntarios de FEMA, luego de sus limitados estudios, revelaron que algunas piezas de acero de los escombros del edificio 7 experimentaron algo que nunca antes se había visto en un incendio de oficinas. Algunas piezas de acero fueron agujereadas por el fuego. Eso evidencia que se había formado un material corrosivo a alta temperatura y había ardido a través de las vigas, sugiriendo que había temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Pero lo que los científicos del Worcester Polytechnic Institute reportaron fue que el acero, al mirarlo usando métodos similares a los que nosotros usamos sobre las astillas rojas y grises, son métodos de microscopio de electrones y métodos de rayos X CDS, encontraron altas temperaturas, indicaciones de temperaturas muy altas, oxidación y sulfidación. Había sulfuro en el acero. Sin embargo, este fenómeno no volverá a ser mencionado ni por FEMA ni por otras agencias que investigan el colapso. Adelantémonos ahora hasta agosto del año 2008. NIST finalmente publicó su informe preliminar. Fue muy interesante. Descartaron incendios provocados por combustible diésel. Dicen que se debe, y también descartaron toda clase de daño fatal provocado por las torres al colapsar, particularmente la Torre Norte, que se encuentra al otro lado de la calle Vesey. Hubo daño sin duda, pero los descartaron porque no fueron fatales y no contribuyeron al inicio del colapso. Eso es lo que NIST dice, y yo estoy de acuerdo. Al ser interrogado en una sesión pública de comentario luego de la publicación del borrador, NIST fue forzado a reconocer que el colapso del edificio 7 pasó por un periodo de caída libre de 32 metros. Eso es una aceleración de 10 metros por segundo, que es como dejar caer un balón en una aspiradora. Esa es la velocidad a la que acelera. Finalmente, en su informe, tienen este acuerdo con Chandler.
Y también con mi comentario de que de hecho hubo aceleración, no solo velocidades constantes, una aceleración debida a la gravedad. En otras palabras, caída libre. E incluso mencionan una caída libre de unos 32 metros. Esos son alrededor de 8 pisos. Eso significa, según lo que habían dicho en agosto, que es correcto, el 26 de agosto, que no había nada en el camino del techo. Nada. En el video podemos ver que hay muchos pisos aún intactos. Y el techo se mueve en un bloque. En alguna parte más abajo, 8 pisos fueron eliminados. No es posible que el techo se mantenga estático, porque eso sería una masa en el camino y reduciría la aceleración del descenso. No hay nada en el camino. El único modo en el que veo que se puede hacer eso es con una demolición controlada, con explosivos que remueven eso. Y así, el bloque superior cae a velocidad cercana a la caída libre. Es realmente increíble. Es gracioso que Steven mencionara explosivos y que se retiró material. 2 testigos oculares individualmente declararon en los canales de noticias el 11 de septiembre que sufrieron una explosión dentro de los niveles bajos de la Torre 7. El primero es Michael Hess, quien fue a UPN 9 News a las 11:59. Refinerías de petróleo en Luisiana. Al teléfono está Frank Uciardo con funcionarios de Nueva York. Adelante, Frank. Estoy en Broadway, cerca del City Hall, con Michael Hess, del Consejo Corporativo de la ciudad. Señor Hess, entiendo que usted estuvo atrapado en el World Trade Center. Adelante, señor. Sí, estuve en el centro de gestión de emergencias en el piso 23. Y cuando se cortó toda la energía en el edificio, otro caballero y yo bajamos al 8º piso y quedamos atrapados en el 8º piso con un humo denso alrededor nuestro durante 1 hora y media. Pero el Departamento de Bomberos de Nueva York nos salvó. Y el segundo es Barry Jennings, quien fue a ABC 7 poco después de mediodía. Traeremos más noticias. Barry Jennings, tú estabas en el 8º piso. Trabajabas para el Departamento de Desarrollos Urbanos. Explícame el momento del impacto. Bueno, estaba con el señor Hess, el abogado corporativo, en el piso 23. Le dije que teníamos que salir de allí. Comenzamos a caminar escaleras abajo. Llegamos al 8º piso. Una gran explosión nos llevó al 8º piso. Miré a Hess y le dije, aquí se terminó todo. Luego rompí una ventana y fue cuando este caballero nos oyó pidiendo auxilio. Rastreamos a Barry en junio de 2007 para entrevistarlo y poder elaborar sobre su experiencia. Hola, soy Barry Jennings. Tengo 52 años. Trabajé durante 33 años en el mismo lugar. Básicamente eso es todo. Estoy casado y tengo 4 hijos. Fue muy extraño. Estaba camino al trabajo. El tránsito iba fluido. Recibí una llamada. Un avión pequeño, un Cessna, había chocado contra el World Trade Center. Me pidieron que me presentara en la oficina de manejo de emergencias en el piso 23 del edificio 7. Al llegar había policías en la recepción. Me mostraron el camino al elevador. Y luego llegamos al piso 23. El señor Hess y yo. En ese momento no sabía que era el señor Hess. Llegamos al piso 23. No pudimos ingresar. Tuvimos que bajar de nuevo. Luego la seguridad y la policía nos llevaron a los elevadores de carga y volvimos a subir y luego ingresamos. En la oficina no había nadie. Vi un café sobre un escritorio. Aún salía humo del café. Vi emparedados a medio comer. Solo el señor Hess y yo estábamos allí. Luego de llamar a varias personas, un individuo me dijo que nos fuéramos de inmediato. El señor Hess entró a las corridas y dijo, somos los únicos que quedamos aquí, debemos irnos. Encontró las escaleras. Cuando llegamos al 6º piso, el suelo sobre el que estábamos parados se partió. Hubo una explosión y el suelo se destruyó. Quedé colgando. Tuve que trepar hacia arriba y caminar al 8º piso. Al llegar allí todo estaba oscuro y hacía mucho calor. Luego le pedí al señor Hess que probara los teléfonos y yo tomé un matafuegos y rompí las ventanas.
Al romperlas pude ver hacia afuera. Vi debajo. Vi patrulleros incendiándose, autobuses incendiándose. Miré hacia un lado y el edificio estaba allí. Miré hacia el otro lado y ya no había edificio. Estuve allí atrapado durante varias horas. Estuve atrapado cuando ambos edificios cayeron. Luego vinieron los bomberos. Vinieron a la ventana. Yo iba a salir trepado a la manguera. No quería quedarme allí. Hacía demasiado calor. Iba a salir con la manguera. Vinieron a la ventana y comenzaron a gritar. No haga eso. No lo sostendrá. Y luego se fueron corriendo. Yo no sabía qué estaba ocurriendo. Cuando ellos empezaron a correr, la primera torre estaba cayendo. No tenía forma de saberlo. Luego vi que regresaron. Los vi regresar con más preocupación en sus rostros. Y luego salieron corriendo nuevamente. La segunda torre cayó. Al correr la segunda vez, el Señor nos dijo, no se preocupen, regresaremos por ustedes. Y regresaron. Esta vez regresaron con 10 bomberos. Y preguntaban, ¿dónde están? No sabemos dónde están. Les dije que estaba en el ala norte del edificio, porque cuando estaba en las escaleras, vi el cartel que decía ala norte. Todo ese tiempo oí toda clase de explosiones. Todo el tiempo oía explosiones. Pensaba que quizás eran los autobuses que se estaban incendiando. También pensaba que eran los autos. No veía, pero aún así oía las explosiones. Cuando finalmente llegaron a nosotros y nos bajaron a lo que ellos llamaron la recepción, porque les pregunté, cuando llegamos allí, pregunté dónde estábamos. Me dijeron, esta era la recepción. Y yo dije, debe estar bromeando. Estaba totalmente en ruinas. Recuerden que cuando yo entré allí, la recepción tenía una linda escalera. Era una recepción inmensa. Y ver lo que vi me resultó increíble. Y el bombero que nos bajó nos decía todo el tiempo que no miráramos hacia abajo. Y yo le preguntaba por qué. Y me decía que no mire hacia abajo. Estábamos pisando gente. Nos sacaron a través de un agujero. No sé quién hizo este agujero en la pared. Así fue como nos sacaron. Nos sacaron a través de un agujero en la pared y nos pusieron a salvo. Mientras me sacaban, un bombero cayó. Creo que le dio un ataque cardíaco. Pero antes de eso, un enorme policía se me acercó y me dijo, tiene que correr ahora, amigo. Yo dije que no podía correr porque tenía las rodillas hinchadas. Me dijo, entonces tendrá que arrodillarse y gatear porque tenemos reportes de que habrá más explosiones. Y allí fue cuando comencé a gatear y vi a este hombre caer detrás mío. Yo estaba buscando la ambulancia para mis rodillas y en ese momento me dijeron que tenía que caminar 20 cuadras hasta un refugio. 20 cuadras. Antes de llegar allí, algunos periodistas me interceptaron y me entrevistaron. Y básicamente eso fue todo. Aquí es donde la historia toma otro giro. A fines de agosto de 2008 comenzaron a aparecer comentarios en los videos testimoniales de YouTube diciendo que él había fallecido el 19 de agosto de 2008, 2 días antes de que NIST publicara su informe preliminar sobre el World Trade Center 7, el cual contradice directamente el testimonio de Barry y dice que no hubo explosiones dentro del edificio 7. Declaraban explícitamente que no había informes de testigos de un ruido tan fuerte. Hasta la fecha, la única información públicamente disponible es que Barry gozaba de buena salud antes de ser internado de repente para luego morir el 19 de agosto de 2008. Un detective privado, al ser contratado para investigar la desaparición de Barry Jennings, respondió: debido a parte de la información que he descubierto, he determinado que este es un trabajo para la policía. Devolví su tarjeta de crédito. Por favor, no vuelvan a contactarme respecto de este individuo. En conclusión, 2 hombres dentro del edificio 7 del World Trade Center, un rascacielos que albergaba a numerosas agencias gubernamentales cuyas tareas son desconocidas para el público, casi murieron por una explosión antes de que las Torres Gemelas cayeran. A pesar de haber sido dañado mucho menos que otros edificios que rodean al World Trade Center, a las 17:20 colapsó sobre su propia huella en una caída libre de 32 metros y casi sin dañar las estructuras que lo rodean. Y el reporte oficial del gobierno, que demoró 7 años en ser redactado,
dice que fue debido al fuego. Mi mente sigue allí. Es un día que nunca voy a olvidar. Y las explicaciones que me dieron son totalmente inaceptables. Porque como dije, estuve allí y lo viví. Pasé por eso. En realidad ese día creí que iba a morirme porque Michael Hess y yo nos pusimos de rodillas y empezamos a rezar. Cuando vimos que nadie venía, perdimos toda esperanza. Nos pusimos de rodillas y comenzamos a rezar, y luego un bombero encendió una luz y preguntó, ¿hay alguien aquí? Fueron las palabras más dulces que oí en mi vida. ¿Hay alguien aquí? En ese momento le dije a Mike, comienza a rezar porque no vamos a lograrlo. Al llegar a casa, me senté frente al televisor y mi esposa me decía, ¿por qué sigues viendo esto? No podía dejar de verlo y allí averigüé que el edificio 7 había colapsado. Estaba tan sorprendido. Me preguntaba a mí mismo por qué había caído ese edificio. Yo sabía que había colapsado. Las guerras son malos cinceles para tallar futuros de paz. Martin Luther King, Jr. Entonces, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Su reacción a esto será emocional o lógica. Negará que estas cosas son posibles e insistirá en que esta información es ridícula y seguirá con su vida. O reconocerá una serie de cuestiones graves con la historia que Estados Unidos cuenta sobre el 11 de septiembre y hará su parte para iniciar nuevas investigaciones penales sobre los eventos de ese día. ¿Cuánto tiempo esperará el público estadounidense o el mundo la verdad sobre el 11 de septiembre? ¿Qué tanto más fuerte tendrán que gritar los familiares y sobrevivientes para obtener respuestas? El 11 de septiembre no solo fue una terrible tragedia que se cobró la vida de miles de personas inocentes. Fue un golpe estadounidense, una violenta y agresiva toma de poder y una transformación de la política local y de exterior. La matanza de civiles a plena luz del día como medio de promover una agenda. Esto no es un concepto nuevo. Conozcan a Smedley Butler. Su padre era abogado y político. Fue elegido para la Cámara de Representantes en 1897. Se unió al ejército a los 16 años de edad y a los 48 se convirtió en el mayor general más joven del ejército. Fue condecorado 2 veces con una medalla de honor del Congreso. En julio de 1934, Butler fue abordado por 2 hombres que le ofrecieron $30 millones y el respaldo de tropas y de los principales medios para liderar un golpe contra el presidente Roosevelt y derrocarlo. Butler fingió aceptar y finalmente se reunió con los principales conspiradores detrás del plan. La familia DuPont y líderes de US Steel, Heinz, Standard Oil, General Motors, Chase Manhattan Bank, Neumáticos Goodyear y el último pero no menor, Prescott Bush en persona, el abuelo del presidente George W. Bush. La intención era instalar un régimen fascista como los de Alemania nazi y Rusia comunista, con el deseo de poner fin a la Gran Depresión. Butler intentó denunciar el plan, atestiguando frente a un comité de la Cámara de Representantes, John McCormack y Samuel Dickstein. ¿Quieren adivinar lo ocurrido? Los representantes le creyeron a Butler, pero se negaron a perseguir a las personas responsables. Los medios se volvieron contra Butler, diciendo que sus alegatos eran un engaño. El presidente Roosevelt finalmente cerró un trato con quienes establecieron el plan y no se supo más del tema. Estados Unidos fue secuestrada el 11 de septiembre de 2001, no por Osama Bin Laden y su red de Al Qaeda dirigida desde una cueva de Afganistán, sino por un grupo de tiranos preparados y dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conservar su poder sobre Estados Unidos. Un grupo más allá de cualquier hombre o administración. No nos iremos hasta que haya una nueva investigación de los hechos. No nos quedaremos en silencio. Hagan preguntas.
exijan respuestas. We show the towers for the ashes like they were laced with bars. And ever since we've been at war like Genghis Khan and Venus for a fascist world state. An Orwellian nightmare where rights are stripped bare. Get prepared for the future of wiretaps. Cameras on every corner. Blackwater sharpshooters with scopes locked on ya. The Patriot Act has us watching our backs. They front like they're here to save us while they're on the attack. And we act like we didn't see it coming from a nation built by theft and genocide. Gunning down opposition, listen, worldwide is well known that America will eat its own. So long to what you thought was democratic. These times are catastrophic, cause war is a means to profit. Control and manipulate the masses, it's classic. Evil caskets, beef full of people blasted. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. Ground zero, the launch pad for endless killing. The Bush desperately needed to fool the millions into supporting an agenda to conquer the planet. I wonder how the children felt when the first bomb landed in Afghanistan. Operation Enduring Freedom was the first act of treason. Must I tell you the reason? Start reading and stop believing network news. They're concerned with making money, not telling the truth. Deep in the night, I'm turning and tossing. Knowing cities are burning, lost in the silence of the empire's coffin. Over 1 million Iraqis murdered. Human beings never to be seen again or heard of. Now who's next in the name of America, famous for heinous war acts? Vain, insane leaders feed us lies and ignore facts. But factors was smarter and stronger than what they hoped for. The war on terror, deceptive like Reagan's Coke War. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. 20 years from now, what will Americans be like? Slaves will behave to human beings with rights that we fight. We might still have a chance instead of hoping for change. We gotta advance, take a stance and be heard. Silence to the enemy. Words have power, but actions speak louder. Pretend to be free till you die a slave. A soldier in the desert searching for a ghost in the cave. For the corporation, I run out of patience. Sick of seeing troops sent to die for your lives. Spending dollars in debt, we holler in protest till we have your arrest. We will not rest, and we know what you did that day. Kill your own citizens to advance your ways. All my real patriots stand up and say 9/11 was an inside job. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath. They lie, they scam, they cheat and steal. They plot, they fund, they act, it's real. They watch, they hunt, they punish and kill. Welcome to the aftermath.